Senador Robledo, uno de los huevitos que le pidió el presidente Álvaro Uribe que le cuidara a Juan Manuel Santos, pues es el de la seguridad democrática, la bandera de gobierno del uribismo. ¿En este momento se estaría descuidando la seguridad en Colombia? A ver, digamos esto, unas tres cosas. Lo primero, es evidente que con un inmenso aumento del gasto público en fuerza militar, Colombia hoy tiene uno de los presupuestos militares más altos del mundo en términos relativos, eso golpeó a la guerrilla, eso no tiene dudas. Pero también es verdad que las estadísticas reflejan que más o menos desde el año 2007-2008 empezó a recuperarse la guerrilla en lo que tiene que ver con acciones contra las Fuerzas Armadas y combates. Sobre eso hay estadística de sobra. O sea que lo que hoy está sucediendo no empieza a partir del 7 de agosto pasado, sino que empieza desde antes, desde el gobierno del presidente Uribe y su ministro de Defensa, el doctor Juan Manuel Santos. Hoy eso está más complicado, es un hecho que está allí y de alguna manera así lo percibe la opinión pública. La pregunta que habría que hacerse si se trata de buscar responsables del lado, digamos, del gobierno, del establecimiento, pues es que a mí se me ocurre que le tocaría más o menos a prorrata, en cantidades iguales, al presidente Santos y al expresidente Uribe, pues porque el uno fue ministro de Defensa del otro. Y finalmente y Uribe terminó eligiendo a Santos y es obvio que lo que está sucediendo viene de atrás. No es Entonces, obvio, no es obvio. bueno, pero excúseme, doctor. Pero no es obvio. Bueno, pero déjeme hablar, pero es que Siga, acordamos senador. que era turnándonos para hablar, ¿cierto, doctor Siga, Barreras? senador. Bueno, yo he estado muy tranquilo, ¿sí? Entonces lo que yo estoy diciendo es que si se trata de buscar responsables políticos y a quién echarle la culpa, a mí me diría que en general les cae pues igual al doctor Santos que al doctor Uribe, si es de eso de lo que se trata, pero aquí el hecho de fondo es que el Estado no tiene el monopolio sobre las armas, ese es el punto en el que hay que centrarse. Y si la paz es que el Estado tenga el monopolio sobre las armas, el gobierno anterior y este van fracasando en la obtención de eso, porque no se trata de que disminuya en un momento dado el accionar de la guerrilla o que esté golpeada, sino va a haber paz en Colombia o no va a haber paz en Colombia, y en eso, repito, les cabe, pienso, en cantidades iguales la responsabilidad de estos dos personajes. ¿Y cómo le está yendo al presidente Santos en temas de corrupción, economía, desempleo? Lo veremos al regreso de comerciales en este primer año de gobierno del mandatario de los colombianos. La lucha contra la corrupción ha sido una de las principales acciones durante el primer año de mandato del presidente Juan Manuel Santos. Los resultados de la encuesta muestran cómo el 22% de los colombianos consideran este delito como uno de los principales problemas. El 70% de los encuestados reconoce que el gobierno está haciendo lo que se requiere para acabar con la corrupción. Si alguien en su interior abriga la oscura intención de lucrarse con los bienes públicos, le advierto desde ahora que no trate de hacer parte del gobierno que hoy comienza. Dirección Nacional de Estupefacientes. El 2 de noviembre de 2010, la Dirección Nacional de Estupefacientes, que administra los bienes incautados a los narcotraficantes, fue intervenida por el gobierno tras detectarse centenares de irregularidades. Agentes de la Policía Judicial, de la Procuraduría y de la Contraloría General ocuparon la sede central de la entidad en Bogotá. El gobierno detectó que muchos narcotraficantes o sus testaferros disfrutaban de sus bienes con documentos falsos y resoluciones adulteradas. Fondo de Libertad. A mediados de noviembre de 2010 y a solo 3 meses del inicio de su mandato, el presidente Juan Manuel Santos ordenó intervenir el fondo tras encontrar presuntos hechos de corrupción en contratos que fueron adjudicados a personas cercanas al Ministerio de Defensa. En ese momento se habló de 2.800 millones de pesos. Salud. El 2 de mayo de 2011, el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer detalles acerca del carrusel de corrupción que se detectó en el sistema de salud del país. El presidente Santos advirtió que una de las modalidades encontradas refleja que funcionarios autorizaban giros a las EPS de pagos que habían sido retenidos y mediante esa autorización se repartía el dinero del Estado. La DIAN. Donde ponemos el dedo sale pus, fue la frase que usó el presidente Juan Manuel Santos en marzo pasado para describir la corrupción en las oficinas de registros públicos. El robo comenzó en 2004 y se calcula que los corruptos se embolsillaban anualmente cerca de 400.000 millones de pesos. Según el presidente, los corruptos tenían la información para diseñar un sistema de fraude con la devolución del IVA, falsificando facturas e informes para hacer los cobros. En un año de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, los escándalos por corrupción o irregularidades en el manejo de presupuestos han generado, según algunos analistas, distancia con su antecesor Álvaro Uribe Vélez. En una visita reciente a España, en mayo de este año, el presidente Juan Manuel Santos aseguró ante estos hechos:
Esto no era ni con la participación ni con la omisión del presidente Uribe. Puedo dar fe de que el presidente Uribe en todo momento vivía pendiente de hacer las cosas con gran transparencia. Lo cierto es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha enviado varios mensajes que han llegado directo a su exministro de Defensa, hoy presidente de Colombia. Ojalá eso no se le convierta, esos hallazgos no se le conviertan en falsos positivos de la corrupción. Senador Roy Barreras, vámonos ahora con el tema de corrupción. Ha habido una serie de escándalos destapados en las últimas horas, a los cuales el presidente Álvaro Uribe también se ha referido a través de su cuenta de Twitter y ha criticado fuertemente. Se han destapado escándalos como el de Agroingreso Seguro, escándalos como el de la DIAN, escándalos como el de la salud. ¿Cree usted que en este gobierno sí se le está poniendo la lupa a los organismos públicos que estaban delinquiendo? ¿O, como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, había un tema de transparencia en el gobierno pasado y solamente hasta ahora es que se están empezando a destapar este tipo de ollas? No, sin duda hay un gran esfuerzo positivo, pero déjeme decir algo en 30 segundos para que no quede en el ambiente el equívoco de que fracasó desde el gobierno Uribe la seguridad y de que ahora hay que mantener una estrategia diferente. No, la decisión de no tolerar el terrorismo, el secuestro, los francotiradores debe mantenerse. Saben los colombianos que la estrategia hubiera terminado con el conflicto si no hubiese sido, y lo digo desde el partido de gobierno, porque en las fronteras de Chávez y Correa hubo refugio para esos terroristas. Hoy es otra historia. Hoy, seguramente, si se mantiene la firmeza, se hace la paz. Cierro el paréntesis y le contesto. El esfuerzo del gobierno Santos para destapar la corrupción hay que aplaudirlo. Y también la tarea de los órganos de control, de ese procurador, de esa contralora, de la fiscal, de las cortes. Una sociedad que no rodea a sus jueces es una sociedad que va hacia el caos. Lo que no significa que sea la impronta del gobierno Uribe, que es como quieren mostrarlo. El presidente Uribe se duele. ¿De qué? De que pretenden mostrar que el gobierno Uribe se graduó de corrupto como si esa hubiese sido su principal señal. Recordemos que tristemente en todos los gobiernos hay un nivel de corrupción porque hay funcionarios que traicionan la confianza de su gobernante, y si no, las barcazas en el gobierno Gaviria, o Dragacol en el gobierno Pastrana, o la corrupción que se toleraba en el gobierno Turbay explícitamente. En cada gobierno ha habido hechos que son reprochables. Lo que hay que hacer es perseguirlos, y a los corruptos a la cárcel, pero esa no es la herencia de Uribe. La herencia de Uribe es la seguridad y la confianza que sembró en el corazón de los colombianos y que no podemos dejar perder. Senador Robledo, me quiero referir al término con el cual el presidente Álvaro Uribe en una entrevista en las últimas horas se refirió a todos estos escándalos de corrupción. Ha dicho, ojalá que no se le conviertan en falsos positivos de la corrupción al gobierno Santos. ¿Por qué cree usted que utilizó este término el presidente Álvaro Uribe, un término que le costó políticamente en su gobierno, ahora para referirse a lo que está haciendo el gobierno de Juan Manuel Santos? A ver, yo creo que es evidente, aun cuando sea paradójico, que el presidente Uribe utilice ese término de los falsos positivos, que fue un término que se acuñó contra Juan Manuel Santos. Recordemos el origen, ¿no? Porque las fuerzas militares presentaban como guerrilleros muertos los que eran secuestros y asesinatos de civiles, o sea, un falso positivo, porque en el argot de las fuerzas militares un positivo es un enemigo muerto, o sea, una falsificación, de eso se está hablando. No deja de ser paradójico que esa figura la utilice Álvaro Uribe para absolver a sus pupilos, porque finalmente de eso es de lo que se trata, de absolver a sus pupilos y de paso haciéndole un ataque bien duro al presidente Santos, porque recordemos que el término se acuña es contra Juan Manuel Santos, que era en ese momento ministro de Defensa. A mí se me ocurre que este pleito entre compadres, porque la verdad es que Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos no tienen diferencias de fondo en nada realmente sustancial del ordenamiento económico y social y político del país, pues está pasándose de castaño a oscuro, ¿no? Llama muchísimo la atención hasta dónde puede llegar, porque el que sean compadres no quiere decir que no puedan terminar en peleas incluso a muerte en sentido figurado, pero bueno, eso es a lo que estamos asistiendo, pero es evidente que es una figura para absolver de manera sistemática a todos los funcionarios de Álvaro Uribe, que sabemos que son muchos y están implicados en asuntos penales y de justicia bastante complicados.